Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Volvemos a compartir nuestro espacio cirugíaplástica.net, al cual usted puede ingresar tecleando en la barra de dirección www.cirugíaplástica.net.blogspot.com.ar, son eternas estas direcciones, y acceder a todo el material que estamos subiendo para compartirlo con ustedes. En este caso seguimos con la sesión o la serie o el apartado, si se quiere llamar, de preguntas. Y esta pregunta es la siguiente: ¿cómo manejarnos con la exposición al sol? ¿Qué pasa cuando nos exponemos al sol? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo tomamos recaudos? ¿O cómo lo tratamos? Y acá vuelvo a insistir que, igual que cuando hablamos de lunares, esto es patrimonio de los especialistas de piel, es patrimonio del dermatólogo. Pero también es bueno que lo veamos desde nuestra especialidad, porque el cirujano plástico, que se dedica a hacer cirugía reparadora, y dentro de la cirugía reparadora incluye la caumatología, con C de casa, caumatología, que es la parte de la cirugía plástica que se encarga del estudio y tratamiento de los quemados, donde incluimos las quemaduras de sol. Es bueno entonces que le demos una visión desde la cirugía plástica y no solamente desde la dermatología. Entonces, a modo general, les quería comentar, recordar que las capas de la piel eran, siempre que hablemos de piel vamos a volver a insistir sobre lo mismo. Una primera capa más superficial, que es la epidermis, que es la más externa, está formada por 4 o 5 capas, no vamos a entrar en muchos detalles, donde la última es una capa de células muertas que se llama capa córnea. Y la capa más inferior se llama capa basal. Después tenemos la dermis y la hipodermis. Nosotros nos vamos a detener un poquito en la epidermis, en la capa basal, que es esta que apareció acá. La capa basal de la epidermis está formada por una única capa de células cilíndricas que presentan a intervalos, como dijimos en la vez anterior, de cada 3, 4 células basales, una célula que se ramifica, que es el melanocito. El melanocito es una célula que posee en su interior gránulos de melanina, que se llaman melanosomas, que van a estar encargados de darle el color a la piel, o parte del color de la piel. Y lo que sí van a hacer es protegernos del sol. Entonces, el melanocito tiene como función protegernos del sol. La piel tiene múltiples funciones, muchísimas, más de 20, que nosotros no vamos a detallar en este video, pero sí vamos a decir que una de ellas es protegernos del sol y de los rayos ultravioletas, que son malignos para nosotros. Esto es una vista ultraestructural, es decir, con un microscopio muy poderoso, de una célula que es el melanocito, donde encontramos el núcleo en la parte central, y todos esos puntos negros, esas manchas negras, no son otra cosa que los gránulos de melanina, que se llaman melanosomas. La melanina es una proteína que deriva de la tirosina, que es otra proteína, no vamos a entrar en esos detalles, pero viene del griego melanos, que quiere decir negro, que de hecho da un color negro, aunque hay dos tipos de melanina. Los melanocitos entonces van a producir melanina. Cuanto más melanocitos y cuanto más melanina, más oscuros vamos a ser. Dijimos que los que tenemos la piel más oscura abundamos en melanocitos, no cada 4 células basales, sino cada 2. Y los que son muy blancos, cada 6 células basales tienen un melanocito. Ahora bien, cuando nos exponemos al sol, los melanocitos lo que hacen es aumentan la producción de melanina y aumentan los gránulos, estos famosos melanosomas. Entonces producen mayor melanina. ¿De qué depende que uno se ponga más oscuro? Del sol. Cuando se expone al sol se pone más oscuro, se broncea. ¿Por qué? Porque los melanocitos, que son estas células que están en la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, y dentro de esa capa, bien abajo, son los que aumentan su producción de melanina. ¿Se habrá entendido esto? Seguro que sí. Pero no solamente el sol estimula la producción de melanina. Hay una hormona que se llama hormona estimulante de los melanocitos, que también lo hace, y los estrógenos. E2 quiere decir estrógeno. Entonces, la exposición al sol, que es dañina, nociva, lesiva,
no hay que exponerse al sol, hace que, a manera de defensa, nuestro cuerpo genere más melanina para hacer un filtro y protegernos. Pero eso a veces no alcanza y cuando somos muy blancos, no es mi caso, nos produce lesión. Ya después vamos a ver en los próximos encuentros, cuando hablemos de envejecimiento, cómo el sol juega un papel fundamental en acelerar el envejecimiento de la piel. Entonces, el sol estimula la formación de melanosomas. La hormona estimulante en melanocitos, que no vamos a hablar mucho porque entraríamos en terrenos que no nos suman mucho, y los estrógenos, sí. Las mujeres, cuando se embarazan, que tienen un aumento en el pool de estrógenos, vieron que se les tiñe la línea media de la panza, la vulva, las axilas, las areolas mamarias se ponen más oscuras. Eso es porque hay mayor depósito de melanina. ¿De qué depende el color de la piel? El color de la piel depende de la melanina. Cuanto más melanina, más oscuro vamos a hacer. Pero en realidad depende de tres cosas. Primero, de la capa córnea, que es la capa más superficial de la epidermis. Esa capa de células muertas que habíamos hablado en una entrega anterior, bien. Esa capa le va a dar un color amarillo transparente a la piel. Es como que superponemos tres vinilos y de eso queda el color. El más superior va a ser tres plásticos transparentes de color. Sí, a eso me refiero con vinilo. El más superficial es el color amarillo transparente de la capa córnea. Después tenemos la melanina, que está en la capa más basal de la epidermis, como dijimos en los melanocitos. Hay dos tipos de melanina. La eumelanina, que es marrón o negra, que es la más común, y la feomelanina, que es de color rojo. Por lo general, la mayoría tenemos eumelanina. Algunas personas tienen feomelanina. Y por último, otro elemento que le da color a la piel son las papilas dérmicas. La capa más superior de la segunda capa de la piel, la epidermis, tiene un plexo vascular y ese plexo vascular da un color más rojo o rosado a la piel. De esos tres estratos surge el color que tenemos. Más o menos oscuro o más o menos blanco. Hay algo que es importante y que está bueno que compartamos, es la clasificación por fototipos, porque lo van a escuchar, lo van a leer y me gustaría explicarlo, compartirlo con ustedes. Thomas Bartolomé Fitzpatrick es un dermatólogo de la Universidad de Harvard que en la década del 80 estableció una clasificación por fototipos. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo lo siguiente: hay gente que tiene piel muy blanca y gente que tiene piel muy oscura. Y en el medio, un degradé. Entonces, lo que estableció Fitzpatrick es que no toda esta gente reacciona de la misma manera al sol. Hay gente a la cual el sol la lastima muchísimo y hay gente a la que no le hace nada. De esta manera estableció los denominados fototipos. ¿En base a qué? En base a la pigmentación que presente la piel y en base a la respuesta al sol. Estableció de esta manera 6 fototipos. Yo intenté hacérselo lo más gráfico posible. El fototipo 0 es el paciente albino, aquella, digamos, circunstancia congénita en la cual el paciente nace sin melanina. Entonces, el paciente albino sería fototipo 0. El fototipo 1 son aquellos pacientes muy blancos de piel, de pelo rojo, con muchas pecas. Esos pacientes, cuando se exponen al sol, se van a quemar fácilmente y no se van a broncear, van a enrojecer. Cuando acá decimos quema y broncea, nos referimos a quema que lastima, que lesiona. Entonces, los pacientes de piel muy blanca y pelo rojo, ojos verdes y pecas, fototipo 1 de Fitzpatrick, son aquellos que se lastiman con mucha facilidad cuando se exponen al sol y se ponen rojos. No se van a broncear nunca, nunca se van a poner morenos. El fototipo siguiente, es el fototipo número 2, son los pacientes rubios, de pelo rubio, de ojos claros, de piel blanca, y más o menos comparten las mismas características que el fototipo 1. ¿Por qué? Porque se van a quemar con mucha facilidad y van a enrojecer. Quizás no tanto como los fototipo 1, pero van a enrojecer. Y comparten la misma vulnerabilidad o susceptibilidad al sol. Son los dos
fototipos que no tienen que exponerse al sol. En realidad ninguno deberíamos exponernos al sol, pero bueno. El fototipo 3 son aquellos pacientes que tienen la piel blanca, pero el cabello oscuro. No negro, pero tampoco rubio. Son un intermedio. Pueden tener ojos marrones u ojos verdes, pero son de piel blanca y cabellos castaños. Estos pacientes, si se exponen al sol, se pueden lastimar, lesionar moderadamente y progresivamente pueden lograr un bronceado. Fototipos 1 y 2 nunca van a lograr un bronceado. El fototipo 3 puede llegar a lograrlo. El fototipo 4 son los pacientes de piel más oscura y cabello y ojos negros. Son los pacientes latinos. Yo estaría entre un 4 o 5. Me costó mucho porque cuando intenté hacer este video, esta presentación, en Google siempre aparecen modelos y toda gente linda y toda gente perfecta, y no es la idea que uno quiere hacer de este espacio. Es un espacio para gente común, en todo sentido. Y cuando hablemos de cirugía estética y hablemos de lifting y de blefaroplastía, cuando hablemos de rinoplastía, siempre vamos a hablar con gente común. ¿Por qué? Porque hay un abanico que la mayoría es gente común. La idea no es poner gente perfecta ni modelos perfectos. Yo veo a veces páginas de colegas que hacen cirugía plástica y te ponen la modelo perfecta con rasgos faciales teóricamente, entre comillas, lo digo, estoy moviendo mis deditos haciendo comillas, perfecta, con curvas y cero grasa y cero todo. Y bueno, no, vamos a formar un espacio para gente real, ¿sí? Entonces, los pacientes latinos son aquellos pacientes que ¿qué les pasa con el sol? Y no se van a lastimar, no se van a quemar. Casi prácticamente no se van a quemar. Y se van a broncear bien. Ahora, si un paciente que es fototipo 4 se pone 6 horas al sol de entrada desde las 7 de la mañana hasta las, no sé, toda la tarde, claro que se va a quemar y se va a lastimar. ¿Qué pasa con los fototipos 5? Son aquellos pacientes que tienen la piel más oscura y el pelo más oscuro. Típicos pacientes árabes, asiáticos, amerindios, que tienen la piel oscura, porque están sometidos al sol y como un mecanismo adaptativo de defensa ya son más oscuros. Se van a lastimar casi nada, el sol no los quema, no los lastima, y se exponen al sol y se pigmentan. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo estoy entre un 4 o 5, estoy ahí. Yo soy de familia italiana y tengo mucha influencia árabe, y el sur de Italia y de toda Europa estuvo influido por los árabes. Entonces soy un negrito de piel. Cuando me expongo al sol, difícilmente el sol me lastima y agarro un color que es un negro, un bronce divino, pero me hace mal. El sol nos hace mal, entendamos eso. El sol nos lastima muchísimo, el sol acelera el envejecimiento, rompe las fibras de colágeno, elastina reticulares, rompe el ADN, deseca la piel, hace un montón de cosas, que ya después lo vamos a hablar cuando veamos envejecimiento. Y el fototipo 6 son los pacientes de afroamericanos, de piel muy oscura, con ojos negros, y que no van a tener problema en exponerse al sol y que ya más no se van a poder pigmentar. Entonces, Fitzpatrick hace esta diferencia de fototipos con una aplicación dermatológica. ¿Por qué? Porque los fototipos 1 y 2 son los más vulnerables a lesionarse por el sol. Son los que no pueden entrar al sol sin tener una pantalla que los proteja. Son los que van a estar más susceptibles a tener una patología neoplásica o un cáncer de piel. Se tienen que cuidar del sol, principalmente las zonas expuestas, nariz, pómulos, dorso de manos, orejas. Por eso tienen que usar siempre gorros, más cuando trabajan en el campo. Medidas para protegernos del sol, que es lo que queríamos hablar. Fundamental para protegernos del sol, no exponernos en extremo. Y si podemos exponernos nada, sería ideal. No exposición directa. La exposición directa, mira esta mujer que encima, bueno, no sé si es rubia porque tiene acá medio como unas raícitas, pero es una mujer que es un fototipo 2 o 2-3, ¿no? 2, y haciendo una exposición directa en el medio de la arena, donde el sol refracta y se multiplica la intensidad. No exposición directa es fundamental. No exponerse directamente al sol. Y hay horarios en los cuales está proscripto. Proscripto quiere decir prohibido.
La palabra prohibido suena fea, es feo prohibir, pero en este caso es una prohibición para hacer prevención, entiéndase desde ese lado. Los horarios proscriptos, o en los cuales no tenemos que exponernos al sol, son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Ese horario es en el cual nosotros no podemos exponernos para nada al sol. Y si lo hacemos, tenemos que estar abajo de la sombrilla, cubiertos con pantalla. Es el horario donde el sol más daño hace. Y cuanto más hacia el ecuador nos acercamos, a la línea cero, más perpendiculares caen los rayos y más fuerte actúan. Entonces el horario proscripto es entre las 10 y las 4 de la tarde. Si queremos llevar un bronceado lindo o agradable, podemos empezar tipo 4 de la tarde un ratito, y de esa manera no recibiríamos tanto daño por medio del sol. Siempre abajo de la sombrilla. Acuérdense que estando abajo de la sombrilla igual el sol pega, refracta y quema, por más de que haya sombra. Porque hay diferentes grados de sombra. Y nunca la sombra representa ausencia de rayos ultravioletas. Porque esta sombra que vemos acá está dada por los rayos que vienen desde acá. Pero no es una sombra negra completa. ¿Por qué? Porque los rayos que pegan acá y refractan también broncean. Y cuando está nublado, igual lo que llamamos resolana, ese sol que se filtra, esa claridad que se filtra entre las nubes, igual lastima. Así que ténganlo presente. Y lo principal es usar protector solar. El protector solar que viene en crema o en aerosoles, se prefiere el de crema, va a tener diferentes grados de sustancias que evitan que el sol, que los rayos ultravioletas del sol lo atraviesen. Y de esa manera tiene una graduación. Con filtro 8, 15, 30, 45, 60, bueno, depende de la marca que usemos, va a ser la graduación. Siempre se prefiere usar de 30 para arriba. Y los fototipos 1 y 2, 60, que no dejan pasar los rayos malignos del sol. Cuando tenemos el filtro, cuando es mayor de 50, decimos que es una pantalla total. No deja pasar los rayos UV. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el uso del protector? Depende del fototipo. Como dijimos, los fototipos 1 y 2 tienen que usar un filtro 50-60. Los fototipos 3 y 4 podemos usar un filtro 30, luego pasar a un 15. Los primeros días usar protección alta. Y a medida que pasamos el tiempo, podemos ir bajando. Podemos empezar, siempre conviene comprar dos. Un 40 y un 20, supongamos, o un 45 y un 30. Entonces, nos ponemos 45 el primer día, los 2 o 3 primeros días, después pasamos a un 30 y después a un 15, y así lo vamos manejando. Otra cosa que es importante, que sean de primera marca. Yo no sé si esto es primera marca, lo bajé de internet y lo puse, no estoy haciendo publicidad de esto obviamente, pero que sean de marcas reconocidas. Algo que es importante, uno no puede ir una semana, 10 días de vacaciones con un frasco de pantalla o de protector y volverse toda la familia con el mismo frasco. Tiene que ser en cantidad abundante, como lo están viendo en la foto, y que se vea. Tiene que estar puesto en cantidad abundante y predominar en las zonas más expuestas, hombros principalmente, y cara. ¿Pero por qué hice una pausa entre hombros y cara? Porque también tenemos que usar para la cara protector labial y protector nasal, que son dos cosas aparte. Y algo que es de suma importancia, muy importante, no llegar a la playa, a la arena, a la piscina y ponernos la pantalla y tirarnos al sol. Hay que esperar 30, 60 minutos. El protector solar tiene que colocarse entre 30 a 60 minutos antes de exponernos al sol o incluso abajo de la sombrilla. Es muy importante. Entonces, si decidimos ir a la playa mientras preparamos los sanguchitos, nos ponemos el bronceador. Y después nos vamos y cuando llegamos en media hora ya estamos con la capacidad de cobertura de ese protector. Se prefiere que sean resistentes al agua, porque nos vamos a meter en el agua, preferimos que sean resistentes. Y no obstante, lo tenemos que recolocar cada 2 horas. Cada 2 o 3 horas volver a ponernos la pantalla de la graduación que estamos usando ese día. Y como les decía hoy, usar protector labial y protector nasal. En el caso de los fototipos 1 y 2, que sean filtros mayor de 50. ¿Por qué? Porque el cáncer de piel se desarrolla principalmente en labios
orejas y nariz, que son las zonas donde el sol pega directamente. Otra cosa a tener en cuenta es no usar autobronceantes. ¿Por qué? Porque lastiman, porque no filtran los rayos UV dañinos y nos terminan perjudicando y no nos protegen. No usar autobronceantes, salvo aquellos que son como un maquillaje, es decir, no usar autobronceantes para exponernos al sol. Nos pueden manchar la piel además. Sí lo podemos usar si queremos salir una noche a bailar o a una fiesta, un autobronceante, vaya y pase. Pero no usen el autobronceante para exponerse al sol, para tener mayor color. O no hagan cremas caseras con yodo ni con nada que se les ocurra o le diga a la vecina o lean en la revista. No hagan formulaciones caseras. Eso es muy peligroso. No solamente porque no nos protege, sino porque nos puede dañar e incluso hasta dejar manchas definitivas en la piel. Y por último, número 10, consultar al dermatólogo. Si me voy a ir de vacaciones a la playa o voy a pasar un fin de semana en un lugar donde haya mucho sol, es conveniente, principalmente en los fototipos 1 y 2, hacer una consulta al dermatólogo para que le haga un plan de adaptación al sol. Cómo exponerse, qué pantalla usar, cuál primero, cuál segundo, cuál después. Es fundamental. Como les decía, la exposición tiene que ser progresiva. Primero 30 minutos, o 15, después 60, después 90. ¿De qué depende eso del fototipo que tengamos? ¿Y cómo lo manejamos, cómo lo regulamos o cómo lo determinamos? El dermatólogo. Es el dermatólogo, el especialista, el que nos va a decir cómo nos tenemos que ir exponiendo los 2 o 3 o 4 primeros días al sol. Es muy importante. Yo siempre digo algo que lo digo muy de entre casa, pero es cierto. Un mal manejo de la exposición al sol nos caga unas vacaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que llegamos el primer día a la playa, nos tiramos todo el día al sol, nos quemamos de tal manera que después no podemos estar ni acostados. Y esa lesión que nos produce el sol nos va a durar 7 a 10 días en irse. Entonces vamos a estar todas nuestras vacaciones sin poder exponernos al sol, sin poder meternos en el agua, sin poder usar ropa que nos toque los hombros. ¿Se entiende la idea, no? Y otra cosa a tener en cuenta es una buena hidratación y una buena humectación. Mucha crema post-solar, crema con vitamina A y mucho líquido durante la estadía en la playa. También es bueno usar ropa apropiada. Ropa blanca, acuérdense que la ropa blanca es la que repele el sol. Sombreros, que nos quedan divinos además, nos quedan divinos los sombreros. Y anteojos. Eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando no tomamos ninguno de estos recaudos? Nos expusimos directamente en horarios que no deberíamos, no nos metimos en la sombrilla, el protector lo usamos una delgada capa recién puesta, ni bien llegamos al sol y no le dimos mucha importancia y no fue progresiva y zaraza. El sol nos lastimó. Entonces nos encontramos con que nos duele la cabeza, tenemos sueño, ganas de vomitar, dolor retroocular, pero principalmente tenemos quemaduras en la piel. Que cuando hablemos de quemaduras vamos a desarrollar a qué nos referimos. Son quemaduras por lo general y por suerte grado A, que es el más superficial, pero el que más duele, el que más incomoda y el que más invalida. Como les decía hoy, una quemadura de sol nos puede joder unas vacaciones. Entonces, ¿qué es lo más importante si no cumplimos con lo que deberíamos cumplir y el sol nos lastimó, nos quemó, llegamos al hotel o al departamento, nos duchamos y empezamos a sentir que la ducha duele, nos pasamos la mano por los hombros y nos duele muchísimo y estamos coloradísimos en cara, hombros, espalda, que no aguantamos más? Fíjense, son fotos reales de pacientes conocidos. Estos pacientes no pueden apoyarse nada sobre la zona quemada porque el dolor es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero y más importante, consulta médica. Consultar con un especialista. No hacer lo que le dijo la vecina, que lo que le dijo la otra, que lo que le dijo la otra. Desde mi experiencia, desde mi profesión, desde mi especialidad como cirujano plástico, yo les propongo, primero, usar un gel post-solar. Los que tienen aloe vera son buenísimos, que sugiero también estén puestos en la heladera, que estén fríos. ¿Por qué? Porque el frío desinflama, el calor también desinflama, pero eso es otro tema. El frío desinflama, pero también lo que hace es disminuye el dolor. Una cosa que les cuento es que el dolor y la temperatura
corren por los mismos nervios, en realidad corren por la misma vía de conducción nerviosa, que es la vía termoalgésica, pero no quiero entrar en detalles médicos, así que digamos que corren por los mismos nervios, entonces comparten la misma ruta. Si yo lo estimulo con frío, el dolor disminuye, el frío, la sensación frío le gana camino al dolor. Es por eso que cuando tenemos un golpe, el frío nos calma el dolor. En este caso pasa lo mismo. Por eso, gel con aloe vera. La aloe vera tiene muchísimas propiedades, entre ellas desinflama, cicatriza, epidermiza, etc. Que esté frío. Mucho gel con aloe vera. También otra cosa que podemos hacer es que alguien que nos haya acompañado nos coloque fomentos de agua helada. Cuando estamos quemados en la espalda, es importante los fomentos de agua helada. ¿Por qué? Porque tiene el mismo principio que el aloe vera frío. Va a desinflamar y va a disminuir el dolor. De esa manera aceleramos el proceso de recuperación. Cremas con vitamina A también están indicadas. Cuando ya después del segundo o tercer día no duele tanto, crema con vitamina A. La vitamina A es ideal para la piel, estimula todas las funciones de la piel. Usar antiinflamatorios por boca, ibuprofeno cualquiera, pero tienen que estar prescriptos por el médico. Por eso es que les decía que es fundamental la consulta con el médico. Y por último, no podemos tomar sol. Se terminó el sol por ese tiempo. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Bueno, hasta acá llegamos con el manejo con las quemaduras y cómo protegernos de ellas, las quemaduras solares, perdón. Espero que les haya servido. Muchas gracias como siempre. Les dejo la dirección y los 2 correos para que me escriban si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta, lo que fuera. Un placer de verdad y hasta pronto. Adiós. El zombie. Es hermoso el viejo. Gente, muchas gracias. Adiós y a disfrutar del sol y del agua, pero con precaución.